Muy buenas noches, amigos. Hoy nos encontramos con Romina Escobar. ¿Cómo empezó tu carrera musical, Romina, tan jovencita? Nosotros comenzamos con el proyecto el 2021, porque en el 2020 solamente enviaba saludos para toda mi familia por el Día de Sonomástico. ¿De qué parte del Perú eres, Romina? ¿En qué parte del Perú naciste? Bueno, yo nací en Huancayo, radico actualmente en Huancayo y me siento muy orgullosa de ser huancaína, de llevar la sangre huancaína. ¿Y hasta cuándo te quedas en la capital? Bueno, hoy día solamente tenemos una linda presentación aquí en la Casa Real de Santa Clara y ya nos vamos a Huancayo. Actualmente, ¿qué edad tienes? Porque recién veo que eres muy jovencita. Bueno, actualmente tengo la edad de 12 años, a punto de cumplir 13 años. ¿En qué grado estás en el colegio? Este año paso a segundo de secundaria. Terminando el colegio, ¿piensas seguir con eso, seguir con la música? Claro que sí, poco a poco siempre mejorando, teniendo nuevos proyectos para el lindo público. ¿Cómo organizas tus clases con tus giras? Bueno, yo realizo conversando con el director, la verdad es una persona muy comprensiva y que apoya al arte. Y pues así, ¿no? Los horarios, a veces los días que falta por el mes de Santiago, que es a full, Santiago que casi semanal, siempre hay muchos contratos, ¿no? ¿Qué lugares del Perú has conocido mediante tus contratos, Romina? Bueno, la verdad conocí muchos lugares hermosos con un lindo público y al exterior del país me fui a Argentina. La verdad me siento muy agradecida a mi madrina Marilu Laureano e igualmente a mi madrina Patricia por el gran apogeo allá en Argentina. ¿Quién de tu familia te acompaña en tus presentaciones? Porque sé que debe haber alguien que esté a tu lado. Sí, claro que sí, mi mami es la que más me acompaña a todas mis presentaciones. Mi papá no me acompaña mucho por el tema de su trabajo, pero siempre hay un apoyo familiar con toda mi familia, mis papás, mis abuelitos. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, la verdad soy hija única, soy la engreída. Los temas que tú cantas, ¿quién los compone? Bueno, los temas son propios, la compositora de las letras es mi mami y de las melodías es el maestro Roque y el maestro Sergio de la Orquesta Excelentes del Perú. Mi primer tema que me llevó al éxito, gracias al maestro Sergio Bendezú, que es el compositor de este lindo tema, Te amo con locura. Ahora últimamente nos están pidiendo el Guaylas, mi guaylacero favorito, y el Santiago, Jamás podrás olvidarme, y Solterita y feliz para todas las solteras. ¿Cuántos trajes tienes? Porque sé que en cada presentación yo te veo con otro color verdecito, amarillito. ¿Cuántos trajes tiene Romina Escobar? Bueno, tendré calculando más o menos en unos 25 justanes. 25 y tan chibolita. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones? Bueno, mis canciones las pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube. Mi número para contrato es el 975427986. Saludos para Perú Joven TV. No se olviden de seguir la página oficial en Facebook. Cuídense mucho. Santiago para ti, Santiago para ti, Santiago para ti, Santiago.